Y en el libro de Daniel es un texto que ya hemos compartido en otras ocasiones, es un pasaje que ya hemos repetido varias veces, pero hoy quiero que veamos otro enfoque. Hoy quiero que veamos cómo Dios puede obrar contra todo pronóstico. El domingo recién hablábamos de las semillas que son sembradas en nuestra mente, de aquellas cosas que nos dicen y que no las creemos. Nos creemos esas palabras y entonces esas palabras en nuestra mente producen fruto que traen en base a las semillas con las que nosotros aceptamos. Todo el tiempo estamos aceptando esas palabras, nos ponemos de acuerdo con aquello, con lo que oímos. Y algo que les decía yo el domingo es que lo que nosotros aceptamos es lo que produce fruto en nuestra mente. Así es que hoy quiero hablarles de que contra todo pronóstico, contra toda palabra que se dice, contra todo aquello que se declara contra nosotros, seguramente tratará de producir en nosotros un fruto, esa semilla, pero nosotros podemos ir contra todo pronóstico en el poder y con la fe en nuestro Dios. Podemos ir contra todo eso. Hoy hablaba con este hermano que lamentablemente le diagnosticaron cáncer y ya se le había bajado el ánimo, ya estaba desanimado. Me decía su hija, es que no quiere comer, es que está muy débil, se le presentó un cuadro de anemia, entonces pues por más que podamos o querramos ayudarle, pues es complicado si él no pone de su parte. Y hablaba con el hermano precisamente de esto, que seguramente en el momento en que le dijeron tiene cáncer, aunque uno pudiera decir, bueno, pues el Señor me ayuda, y la noticia pesa y por supuesto que hace mella y deteriora la fe. Entonces yo hablaba con el hermano y le decía, no importa que los médicos hayan encontrado cáncer, usted tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Y es muy difícil pelear contra un diagnóstico, es muy difícil pelear contra una palabra que se nos dice, que además todo lo que vemos refleja esa palabra, o sea, cómo se siente él, su cuerpo, todo. Por supuesto que él sabe que hay un cáncer en su cuerpo y además los médicos le dicen que hay un cáncer, pues por supuesto que él acepta eso y eso saca ventaja sobre su cuerpo. Ahora, ¿podemos ir contra eso? Contra un diagnóstico tan grave como el cáncer o como el VIH-Sida o cualquier otro tipo de enfermedad que pudiera causar la muerte en una persona. ¿Podemos ir contra eso? Sí podemos. La palabra de Dios nos enseña que contra todo pronóstico Dios es fiel. Y en el libro de Daniel encontramos un pasaje donde Daniel es puesto como uno de los principales en todo el reino del rey Darío, y es puesto ahí para ser representante del rey y tiene un puesto de importancia. Entonces no falta, siempre que eres promovido o siempre que tienes una victoria o siempre que vives algún triunfo, alguna satisfacción, siempre van a salir adversarios que van a tratar de doblegarte y que van a tratar de despojarte de lo que ya Dios te ha concedido. Así es que Daniel es puesto como alguien importante en el reino de Darío y surgen enemigos de Daniel que le tienen envidia y que tratan de perjudicar a Daniel. Ellos saben que Daniel adora a un solo Dios y que no se inclina ante ninguna otra imagen. Así es que tratan de engañar al rey Darío para que él haga un dictamen, haga un edicto en contra de los principios de Daniel, sin que el rey supiera que ese edicto era contra Daniel, porque el rey Darío apreciaba a Daniel, lo respetaba por ser quien era Daniel y por mostrar sabiduría. Así es que ellos hacen toda una trampa para que el rey Darío haga un edicto que perjudique a Daniel. Y ya les platiqué una parte del texto, así es que vamos a leer el versículo 8, dice, ahora, oh rey, en Daniel capítulo 6, versículo 8, dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias
delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta es la parte importante, no se olviden de esto. Dice que lo hizo como lo solía hacer antes. No es que ahora que se compusieron las cosas complicadas, ahora lo empieza a hacer. No, él ya lo practicaba. ¿En qué consistía el edicto? ¿De qué se trataba? El edicto consistía en que nadie debía de inclinarse o hacer oración hacia otro Dios. Entonces, dice el versículo 7, todos los gobernadores del reino y magistrados y sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿En qué consistía el edicto? Que durante 30 días, no permanentemente, solo durante 30 días, nadie debería de hacer oración ni orar a otro Dios ni a otro hombre que no fuera el rey. Parece algo complicado, en realidad no era algo complicado. Daniel pudo dejar de orar por 30 días. Y uno podría decir, pues Dios sabe. Dios sabe, y Dios sabe que si oro, me va a ir mal, me van a echar al foso de los leones. Al cabo he orado toda mi vida, que no ore 30 días, no pasa nada. Entonces Dios sabe que estoy metido en un problema y Él entenderá que yo no ore. Él entenderá que yo deje de orar por 30 días. Después de 30 días, pues vuelvo a orar y hasta doble. Daniel pudo haber tomado esa decisión. Sin embargo, Daniel, sabiendo que el edicto era contra él, que el propósito era perjudicarlo a él decide y toma la decisión de orar a Dios como lo hacía antes. Ojo aquí, porque Daniel no está siendo rebelde al edicto del rey. Daniel no se está rebelando a lo que el rey dijo. Es decir, el rey acaba de dar un edicto y el edicto dice que no deberían de orar durante 30 días. A nadie, ni a ningún dios, ni a ningún otro hombre, que no fuera el rey. Entonces, es algo que Daniel sabe que va contra él, porque Daniel oraba todos los días, 3 veces al día. Él abría las ventanas de su recámara y se inclinaba hacia donde estaba Jerusalén y oraba y pedía a Dios todos los días, 3 veces al día. Era algo que ya Daniel hacía. Entonces, cuando Daniel se entera que este edicto está firmado y que va contra él, Daniel no deja de hacer lo que ya hacía. Y esto es importante porque escuché alguna vez a alguien decir, Daniel se rebeló contra el edicto del rey. No se estaba rebelando. Daniel estaba manteniendo su integridad, su amor y su devoción a Dios. Así es que Daniel sigue orando y entonces le van con el chisme al rey. Y le dicen al rey, ahora porque Daniel no lo hizo a escondidas. Daniel no lo hizo a escondidas, Daniel lo hizo abiertamente, públicamente. Entonces cuando lo ven que está orando, dicen, ya lo cachamos, vamos a acusarlo con el rey. Y van con el rey y le dicen que Daniel, que había un hombre que estaba desobedeciendo el edicto. Y entonces él dice, no, ¿cómo pueden alguien desobedecer mis edictos? Y tráiganmelo. Y cuando se da cuenta el rey que es Daniel, al rey le pesa en su corazón saber que era Daniel. Y entonces el rey le dice, versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y versículo 16 y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Por qué le dice el rey a Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre? Porque el rey, a pesar de ser el rey, no podía librar a Daniel. Aunque él había hecho el edicto para echar al foso de los leones todo aquel que desobedeciera, él podía derrocar ese edicto. Pero lo estaban poniendo a prueba al rey y le estaban diciendo, tú acabas de meter un edicto de que todos deben de respetar, de acuerdo a la ley de Media y de Persia. El edicto que dice el rey se tiene que respetar, hasta el mismo rey tiene que respetarlo. Y entonces el rey sabe que no puede violentar él mismo la ley que acaba de emitir, y entonces le dice a Daniel, yo no puedo librarte, el Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre, porque yo no puedo hacer nada. Entonces el pronóstico para Daniel es morir en el foso de los leones. Eso es lo que Dios ha determinado, eso es lo que el rey,
Es lo que el rey ha determinado para todo aquel que se inclinaba ante cualquier Dios y ante cualquier otro hombre. Y el edicto del rey ahora está sobre Daniel. Ese es el pronóstico. Su pronóstico es la muerte segura en el foso de los leones. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Es decir, para que nadie viniera a sacar a Daniel. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, se acostó sin cenar. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey estaba intranquilo. El rey sabía que había hecho mal, que le habían tendido una trampa y que él había caído redondito en la trampa, porque ahora uno de sus mejores hombres estaba en el foso de los leones a punto de morir. Tan es así que ni comió, ni música pidió para dormir, ni sueño tuvo. Y en el versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, todavía no abre el foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué está esperando el rey? Que Dios haya hecho un milagro. Ahora, quede claro una cosa, Darío no era temeroso de Jehová Dios. Darío era el rey persa. Él tenía un montón de dioses. Incluso a los reyes en aquel entonces se le consideraba dioses. Daniel se inclina ante el Dios verdadero y este que es rey, que se cree Dios o que le han hecho creer que es un Dios, resulta que no pudo librar a Daniel y ahora le dice a Daniel, esperando escuchar una voz de adentro que le diga, sí, estoy vivo. Le habla a Daniel diciendo, ojalá el Dios que a quien tú sirves te haya podido librar, haya hecho el milagro. Y le pregunta, ¿te ha podido librar? ¿Ha podido hacer algo por ti? Y entonces dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora la pregunta es, ¿hizo algo malo Daniel? Desobedeció un edicto. Pero no había hecho nada malo, porque el edicto era tendencioso, era tramposo. No estaban haciendo algo legítimo, algo legal. Estaban haciendo una trampa para agarrar a Daniel y deshacerse de él, porque Daniel era el que los mandaba. Daniel era su jefe y no les gustaba a ellos el jefe que tenían. Entonces, como no les gustaba, querían deshacerse de él y entonces hicieron una trampa, un complot para buscar a un jefe mayor que pudiera correr a aquel jefe que les estaba cayendo gordo. Esto es importante porque muchas veces queremos proceder de esa manera. Queremos que lo que no nos parece, queremos resolverlo en nuestras fuerzas. Eso es lo que hicieron estos gobernadores y sátrapas y príncipes. Eso fue lo que hicieron. Quisieron deshacerse de Daniel en sus fuerzas. Y para sorpresa de ellos, en su trampa, en su engaño, no lograron hacer nada. Y me gusta la palabra de Daniel porque él sabe que era inocente. No había hecho nada malo. Por eso leímos en los versículos anteriores, por eso leímos que Daniel abrió las ventanas, se inclinó a orar 3 veces al día, como lo hacía siempre. Si lo que hacía Daniel antes hubiera sido malo, lo hubieran encarcelado, lo hubieran echado al foso de los leones, lo hubieran castigado antes cuando lo hacía, porque era malo lo que hacía, pero no estaba haciendo nada malo. Mire, en el tiempo de Darío, el pueblo que él gobernaba, había conquistado Babilonia, Darío había sometido a Babilonia, y entonces Darío, había en el pueblo de Babilonia muchas diferentes culturas y muchos diferentes pueblos y mucha gente de diferentes nacionalidades que adoraban a sus dioses como ellos creían. Y el rey Darío consentía eso.
Él permitía que eso fuera, no había ningún problema con que eso pasara. A él no le afectaba, él tenía su trono y era el rey, y mientras él le pagaran tributos y le rindieran pleitesía, pues no tenía ningún problema con que se adorara a quien fuera. Pero aquí la intención, todos aquellos que adoraban a esos dioses paganos de diferentes nacionalidades, todos ellos, cuando se emite el edicto de que durante 30 días no deberían de adorar a ningún dios, toda esa gente dejó de adorar a sus dioses, a excepción de Daniel. Solo Daniel seguía adorando a su Dios y seguía inclinándose ante él. Era algo que ya hacía, era algo que ya practicaba, no estaba haciendo algo malo. Cuando uno dice desobedeció el edicto del rey, no, Daniel no desobedeció el edicto del rey. Daniel sabía que era una trampa contra él y él no iba a dejar de adorar a Dios o de hacer la voluntad de Dios con tal de salvar el pellejo. Y entonces cuando viene el rey y le dice, Dios te ha salvado, y dice, delante de Dios fui hallado inocente, y delante de ti, rey, también tú sabes que yo era inocente. Pero tú no me pudiste salvar, pero Dios sí me pudo salvar. Y él le cerró la boca a los leones, mandó un ángel que le cerrara la boca a los leones. Quiero que se imagine la escena en un lugar, quizás con apenas una antorcha, en el foso de los leones, o quizás completamente a oscuras, donde lo único que se oía era el rugido de los leones y la respiración de los leones, el bufido, ¿sí se dice bufido? Bueno, no sé, el aliento, vamos a decir, el aliento de los leones. Y de repente Daniel nada más se sienta y dice, ahí donde me arranquen un brazo, nomás que no me duela, Señor. Y empieza a sentir la presencia de los leones. Yo creo que hasta la melena de los leones sentía cómo le rondaban. Y Daniel esperaba que algo pasara. Yo creo que Daniel ahí en el foso de los leones también estuvo orando. No lo dice la Biblia, pero si ya oraba afuera, pues adentro yo creo que oraba más. Entonces se pone a orar y de repente se da cuenta que conforme van pasando los minutos, los leones lo rondan, pero no lo atacan. Y de repente los leones terminan durmiendo y él sigue vivo. Algo pasó. Y la Biblia dice que pudo manifestarse un ángel del Señor que tocó o que cerró la boca de los leones para que ellos no se comieran a Daniel. Y eso es lo que le dice Daniel al rey. Un ángel del Señor fue enviado y le cerró la boca a los leones. Y ahora estoy vivo. Dice versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Esta es la parte que a mí me hace pensar que cuando hay un pronóstico acerca de nuestras vidas, ¿qué es un pronóstico? Es predecir algo, es anticipar que algo va a suceder, que se tienen pruebas y se tienen evidencias o se tienen las estadísticas o toda probabilidad apunta de que algo va a suceder, que eso es lo más probable que suceda. Y entonces el pronóstico es que muera Daniel. Entonces nosotros hemos recibido pronósticos toda nuestra vida. Pronósticos de que vamos a fracasar, pronósticos de que no nos va a ir bien, pronósticos de que vamos a tener problemas, de que vamos a estar en crisis, de que vamos a ser pobres, cualquier tipo de pronóstico que se haya lanzado contra nosotros. Todo apuntaba, todo era posible para que eso malo que estaba pronosticado sobre nuestras vidas sucediera. Todo aquello que se había dicho acerca de nosotros era muy probable que sucediera. Y entonces lo que era más probable que sucediera es que Daniel estuviera muerto. Pero contra todo pronóstico, Dios ha declarado que Daniel viva. Y de esa manera Daniel vive, porque Dios va contra aquello que apunta a ser malo para nosotros. Dios va contra aquello que dice que nos va a ir mal. Aquello que nos dice es que tú vas a vivir así siempre. Esta es la condición en la que vas a vivir. Mira, he visto tantas historias, he visto tantas cosas con gente por la que hemos orado, donde los pronósticos son destrucción, muerte, enfermedad, divorcio, pobreza,
hemos visto tanta gente que contra todos esos pronósticos que estaban dados sobre su vida, han logrado salir por la pura gracia de Dios. Daniel no hizo nada extraordinario para que Dios obrara en el momento que los leones se lo iban a comer. Daniel no había hecho algo así como un sacrificio muy grande para poder agradarle a Dios y que Dios interviniera por él. Daniel ya tenía un estilo de vida. El estilo de vida de Daniel era orar 3 veces al día. De manera que cuando vino la situación del foso de los leones, Daniel no se iba a poner a orar en ese momento. Ay, Señor, líbrame, mira, me van a echar al foso. Tú sabes que soy inocente, líbrame de mis enemigos. No, Daniel ya llevaba un hábito de rutina, un hábito cotidiano de orar continuamente a Dios, de manera que cuando se presenta la situación difícil, Daniel puede salir vencedor de esa situación difícil. El problema es que muchas veces nosotros nos dan un pronóstico y en ese momento queremos empezar a orar. Cuando algo nos dicen, es que va a salir mal, es que va a haber crisis, es que no te van a pagar, es que este problema, vas a tener esta dificultad, va a pasar esto en tu vida o en tu familia. Y entonces en ese momento es cuando queremos empezar a orar. Si nosotros queremos que Dios obre a nuestro favor, ya nosotros debemos de tener un hábito, una conducta cotidiana de amar a Dios, de servirle a Él, de honrarle, de buscarle, de orar. Tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón, de hacerlo antes de que el problema venga. Antes de que el pronóstico sea dicho. Daniel ya oraba antes de que estos hombres trataran de hacerle daño. Daniel ya estaba orando antes de que sus enemigos se levantaran. Nosotros queremos empezar a orar cuando ya se levantan los enemigos, cuando surgen los problemas, cuando vienen las dificultades. Ahí es cuando queremos empezar a buscar a Dios. Ahí es cuando queremos orar a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero lo que deberíamos de hacer es orar continuamente siempre para que cuando venga la situación difícil nosotros sepamos y estemos seguros de que no hay problema para nosotros, que el Señor nos va a librar. Ya les he dicho muchas veces o en varias ocasiones les he repetido que nosotros oramos no para convencer a Dios, sino que oramos para convencernos a nosotros, para convencernos de que Dios es poderoso, para convencernos de que Dios puede hacerlo, para conocer a Dios, de que Él es sobrenatural y que las cosas que Él hace son más allá de nuestras propias fuerzas. Ya oramos nosotros, no porque querramos convencer a Dios a la hora de nuestro problema, sino que ya oramos nosotros a Dios porque estamos convencidos de que Dios puede intervenir, que Él es un Dios sobrenatural. Los pronósticos son dados de manera natural, es decir, todas las estadísticas, todas las probabilidades, todas las evidencias apuntan de que va a suceder una u otra cosa. Ese es un pronóstico. Ese es lo natural. ¿Qué dice Dios? Dios no se va a mover en lo natural, Dios se va a mover en lo sobrenatural. Contra todo pronóstico, contra toda estadística, contra toda probabilidad, contra toda evidencia de que algo pueda suceder, Dios va a obrar sobre eso y va a hacer algo extraordinario para sacarnos a nosotros del problema en el que nos metimos. Pero tenemos que estar convencidos nosotros de que Dios puede hacerlo. Tenemos que estar convencidos nosotros de que Dios va a obrar a nuestro favor y de que se va a mover a favor nuestro para rescatarnos en medio de toda situación. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar convencidos. Imagínense cuando le avisan a Daniel, Daniel, ya te cachamos de que estás orando a Dios cuando el rey dijo que no lo hicieras. Imagínense Daniel, ay no, es que no quería hacerlo, perdónenme, no quería que me descubrieran. Dice, vamos delante del rey. Daniel no se resistió. Daniel fue por su propio pie y se presentó delante del rey. Y cuando el rey le preguntó, ¿cómo es que estás orando ante tu Dios si dije que no lo hicieras? Y Daniel dice, pues yo lo tengo que hacer. Yo tengo que orar ante mi Dios. ¿Por qué tenemos que esperar a que la situación se agrave o que la situación sea difícil para empezar a buscar a Dios? ¿Por qué no hacerlo antes? Para que en el momento de la dificultad nosotros estemos seguros y convencidos de que Dios va a obrar a nuestro favor. El día de hoy, en la mañana, tuve que ir a orar por una familia que tiene problemas con las personas que les rentan. Y ha habido problemas entre ellos, los hermanos que son los inquilinos. Los inquilinos son los que rentan, ¿verdad?
los hermanos eran los inquilinos y tenían problemas con los dueños de la casa. Y me dijeron que había problemas, y entonces yo fui a hablar con los hermanos y ya salieron los dueños y ahí se armó una discusión media difícil. Entonces yo estaba hablando con los dueños y el Señor me decía, busca la paz, busca la paz. Y entonces trataba de suavizar la discusión hasta que llegó el momento en que le tuve que pedir perdón a los dueños. Dije, ¿saben qué? Perdónenme si estos hermanitos que yo conozco están haciendo malas cosas, yo les pido perdón. Yo soy el pastor de ellos y quiero pedirles perdón por eso. Si los han ofendido, si les han hecho algún agravio, les pido perdón. El problema se acabó. Se resolvió el problema. Y cualquier diferencia que había habido, en ese momento se acabó. Así es que en ese momento pudimos arreglar las cosas, pudimos ponernos en paz. Y dije, no sé si estos hermanos que están rentando su casa se vayan a ir en un mes, no lo sé, pero si no se van en un mes y ustedes les permiten seguir estando aquí, pues que estén en paz. Y los dueños me dijeron, le agradecemos mucho, por nosotros se pueden quedar el tiempo que sea. Y qué bueno que vino usted a hablar con nosotros, porque ya estábamos a punto de correrles. Pero cuando me despedí del Señor, del dueño, me acerqué y le di la mano, le di un abrazo y le dije muchas gracias. Sentí como si Dios le diera algo a ese hombre. Cuando me acerqué a la mujer, nadie me había dicho, no, esa señora hace brujería y hace cosas raras. Entonces yo me acerqué a la señora y le di un abrazo. Cuando le di un abrazo, sentí como un escalofrío aquí en mi espalda, como un aguijón. Ella me puso la mano, mero donde me puso la mano, sentí como un aguijón, como si me hubiera hecho algo. No le hice mucho caso, oré por la señora, la bendije, le di el abrazo, muchas gracias, nos vemos, hasta pronto, y me salí de la casa. Después de que salí de la casa de ellos, el dolor me estuvo muele y dolor, se agravaba el dolor y se ponía más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¿Dónde me torcí? ¿Cuándo me pegué? ¿Me paré mal? ¿Algo hice mal? ¿Por qué me está doliendo? ¿Por qué me duele? Y ya cuando llegaba a la casa con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Tengo un dolor muy fuerte en la espalda. Me acordé de la señora. Dije, en la torre, ¿y si me hizo algo? ¿Y si me echó algo del polvos de la Madre Celestina? ¿O al momento que me tocó declaró algo sobre mi cuerpo? Dije, no, Señor, tú guardas mi vida, tú tienes cuidado de mí, y cualquier cosa que me hayan querido hacer, tú me proteges, tú me libras del mal. Dejé de hacerle caso al dolor, Ahí estaba el dolor, pero dejé de hacerle caso. Y seguí orando, seguí pidiéndole al Señor. Dije, Señor, tú tienes cuidado de mí. Yo creo que tú tienes cuidado de mí. Así es que toda cosa que se haya lanzado contra mí, en el nombre de Jesús se termina ahora. Y se acabó. Gracias a Dios, ya terminó. Dije, qué curioso. El diablo pudo haberme engañado y hacerme creer que algo grave me había pasado. Y yo pudiera vivir atormentado, incluso empezar a orar, y Señor, reprende a esa bruja que quiere. Y me pude haber orado de mil formas, pero no, el Señor me hizo entender que también a Él le interesa esa familia, que también le interesan esos dos señores para que sean salvos. Así es que cualquier cosa, yo dije, en el nombre de Jesús, cualquier cosa que el diablo quisiera hacerme, queda cancelado en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad sobre mi cuerpo. El diablo es astuto y quiere sembrar miedo en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacernos creer que estamos desvalidos, que somos vulnerables, que es más fácil que Él saque ventaja y nos ponga en un foso de leones y que esos leones nos pueden hacer pedazos y que nos quiere hacer creer que estamos derrotados. Pero contra todo pronóstico, el Señor puede cerrarle la boca a los leones. No importa lo que los leones quieran hacer, el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, a mí me llama la atención que Daniel, que menciona la Biblia, que Daniel estaba orando antes, que después de que vino el edicto siguió orando
Y yo me lo imagino, aunque no lo dice la Biblia, yo me lo imagino en el foso de los leones orando. Y cuando sale del foso de los leones, Daniel declara que el que lo libró fue Dios. Porque el rey no pudo hacer nada, aún sabiendo que era inocente, no pudo salvarlo, no pudo rechazar el edicto otra vez. Así es que declaró que el edicto, el rey tenía que cumplirse. Y el rey no pudo salvar a Daniel, pero Dios sí pudo salvar a Daniel. Ese es el Dios sobrenatural que tenemos. Ese es el Dios que obra a favor de nosotros. A veces las circunstancias nos van a hacer ver leones. A veces las circunstancias nos van a hacer sentir que estamos en un foso donde no hay salida. Cerraron el foso, hermano, no había forma de que Daniel se escapara. Si Daniel se hubiera escapado del foso, lo hubieran correteado, lo hubieran encontrado y lo hubieran dado muerte. Porque no solamente no había cumplido el edicto, sino que se había escapado del castigo. Y lo maravilloso de esto es que después de que Daniel fue librado y que la gloria de Dios se manifestó a favor de Daniel contra todo pronóstico que había contra Daniel de su muerte, es decir, su muerte estaba declarada, Dios libra a Daniel y después de esto vean cuál es la actitud del rey. ¿Están ahí? Dice, versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué hizo Daniel? Confiar en su Dios. Uno pudiera decir, ¿por qué Dios no evitó que lo echaran al foso? Exacto. ¿Por qué Dios no evitó que Darío emitiera ese edicto? Porque Dios le iba a mostrar su poder. A veces cuando estamos en una situación difícil, hermanos, miren, el estar en un problema no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios quiere mostrarle su poder a alguien más. Lea conmigo. Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pues decir, ¡ay, qué cruel! No, pues era un edicto. Ahora el problema es que se habían burlado del rey. El rey se dio cuenta que se habían burlado de él. Y el rey, esto no lo mandó a hacer Dios, esto lo mandó a hacer el rey. Porque el rey se molestó de que hubieran querido burlarse de él. Y luego dice, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, escribió lo siguiente: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. ¿Qué dice el rey? Yo no pude librar a Daniel, y eso que soy rey, y eso es que soy casi un dios. No pude librar a Daniel, pero el Dios en el que confía Daniel sí lo libró. Y no solamente creyó Darío, sino que mandó un mandato a todos los pueblos de que nadie debía de burlarse del Dios de Daniel, porque era un Dios poderoso, que era un Dios sobrenatural, que era el Dios que gobernaba sobre todos los dioses y sobre todas las cosas. Si Daniel no hubiera pasado por el foso, este edicto, este mandato, no hubiera salido de la mano del rey. A veces el estar en el foso de los leones, a veces el pasar por algo,
no es porque te esté yendo mal a ti, hermano. No es porque Dios se olvidó de ti. No es porque Dios te está castigando. En ocasiones, en varias de esas ocasiones, Dios permite que seas echado al foso porque Él quiere glorificarse en tu vida. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el Señor Jesús llega al templo y va con sus discípulos, y en la puerta del templo se encuentran a un ciego que había nacido ciego. Y entonces los discípulos, al verlo ciego, le preguntan al maestro: Señor, este hombre está ciego de nacimiento. ¿Por qué está ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y el Señor Jesús le contesta: ni pecó él ni pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste es porque este hombre está ciego. A veces no nos explicamos por qué estamos en la condición en la que estamos. ¿Por qué a veces no traemos un peso en la bolsa? ¿Por qué a veces nos enfermamos? ¿Por qué a veces nos duele algo? ¿Por qué tenemos problemas en la casa? ¿Por qué tenemos problemas en el trabajo? A veces no nos explicamos por qué nos está pasando algo. Aquí el tema es lo que dice la Biblia acerca de Daniel. Daniel confió en Dios. Y a pesar de estar en el foso de los leones, Dios le libró del foso de los leones. Yo creo, y esta es la palabra que quiero dejar en su corazón hoy, que a pesar de todo pronóstico, o más bien, contra todo pronóstico, tú tienes que confiar en Dios. Y cuando Dios se glorifique en tu vida, y Dios se manifieste con poder en tu vida, en ese momento tú vas a poder estar convencido de que Dios va a obrar a favor tuyo y verás la gloria de Dios. Y no solamente la vas a ver tú, sino que aquellos que no creen van a creer. Y no faltará alguno, como el rey Darío, que empieza a decir: no. El rey en el que confía Miriam, el Dios en el que confía Miriam, ese sí es el Dios de veras. El Dios en el que confía Saúl, no hombre, ese sí resuelve los problemas. El Dios en el que confía César, no hombre, se bendice y prospera y salva, no. Ese sí es Dios. ¿Por qué Dios quiere manifestar su gloria en nosotros? Porque hay muchos que todavía no creen. Hay muchos que no le han rendido su vida al Señor. Y entonces nosotros tenemos que confiar que Dios hace maravillas. Contra todo pronóstico, Dios obra a nuestro favor. Amén. Vamos a orar. Creo que me fui muy rápido, pero lo que tenía que decir ya se dijo. Vamos a orar. Que el Señor nos dé la certeza, nos dé la confianza para poder obrar y actuar. He orado por mucha gente que está enferma, que tiene problemas, que están en la cárcel. He orado por hermanos que han estado en la cárcel, que están ahí inocentemente, que fueron acusados o se les armó un caso, se inventó algo contra ellos y fueron a dar a la cárcel injustamente. Y he orado por ellos y ahora están fuera, están libres. He orado por gente que tiene problemas financieros, que Dios los ha librado de esos problemas. He orado por gente que está enferma, desahuciada, y Dios les ha dado una oportunidad. He orado por familias que están deshechas porque han perdido algún familiar, algún ser querido, y han logrado levantarse y salir adelante. Hemos visto la mano de Dios de muchas maneras. Hemos visto cómo Dios puede ir contra todo pronóstico. Pero algo que yo me he dado cuenta, que algo que nos hace mucha falta, es confiar en Dios. La mayoría de la gente corre a buscar ayuda con el compadre, con la comadre, con el vecino, con el pariente, porque no tiene la certeza de que Dios le vaya a ayudar, porque no tiene la confianza de que Dios le vaya a prosperar o a bendecir en medio de esas circunstancias. Y la gente batalla, porque prueba aquí, prueba allá, prueba esto, prueba el otro, y no encuentra la respuesta. La respuesta está en Dios. Yo creo que contra todo pronóstico vale la pena confiar en Dios, y estoy seguro que Él hará maravillas. Este hermano por el que oré hoy
que tiene este problema de cáncer, no será el primero ni el último por el que ore. Y estoy seguro que no será el último en el que Dios haga un milagro. Vienen muchas cosas más. Lo hemos visto, lo hemos creído. Aprendamos a confiar en Dios, porque aún lo que estamos viviendo es como estar en el foso de los leones. De ahí nos sacará el Señor. ¿Cuándo? No lo sé. Ahí fue el otro día porque el rey no pudo dormir. No creo que se quisiera echar los 30 días sin poder dormir. Así es que al otro día corrió a ver si no se lo habían comido. Y uno puede decir, no, los leones estaban bien comiditos, por eso no se lo comió. No, lo vimos con la familia de estos mentirosos que trataron de engañar al rey. Cuando fueron echados, no habían ni tocado el suelo cuando ya se los habían comido. Entonces no era por falta de apetito que no se comieron a Daniel. Era porque Dios detuvo a esos leones que estaban a punto de despedazar a Daniel. Igual en nuestras vidas. ¿Cuándo pueda suceder lo que estamos esperando que suceda? No lo sé. Puede ser inmediato, puede ser en un día, en 2, en 30, en un año, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si mantenemos la confianza en Dios, el Señor nos librará. Porque lo que Dios quiere mostrar es que Él es sobrenatural y que Él está contra todo propósito, contra todo pronóstico, perdón. Y que Él nos va a librar y que Él nos va a ayudar, que Él es el Dios sobrenatural. Así es que no perdamos nuestra confianza. Mantengamos nuestra confianza en Dios. No pensemos ni por un instante que Dios nos va a abandonar o que Dios nos va a dejar. Amén. Vamos a orar. Que el Señor nos dé esa certeza y esa convicción en el corazón.